Súper bien. Perfecto. Bueno, ya me empecé. Esta es la última foto que me saqué. Pero la verdad es que me da vergüenza ver cómo me ha crecido la papada esta pandemia por no moverme tanto. Pero bueno, son los efectos pandémicos. Ya me presentaste, Fernando, así que no voy a redundar en eso, más me da vergüenza el autopresentarme. Pero tú ya lo hiciste muy bien, así que se agradece. Bueno, vamos a hablar de la receta nacional chilena. La receta nacional chilena que surge ya hace varios años y que tiene una historia bien interesante, así que la idea es compartirla teniendo en cuenta que el auditorio posiblemente tiene una serie digamos, tiene una diversidad en conocimiento del estándar, así que voy a irme por encima de lo técnico, más que nada por la experiencia que a nosotros nos significó poder levantar este proyecto. Para partir, bueno, los que son clínicos me encontrarán razón, espero. Primero que nada, partir hablando de receta. De repente nosotros aquí en Chile hemos tenido problemas, incluso en las definiciones. Una receta médica o prescripción médica, ya partimos con problemas ahí. En Chile nos encanta recetar. Y la verdad es que una receta lo que tiene, o el contenido de una receta, son varias prescripciones. Pero a nosotros nos encanta recetar, lo cual es un problema que lo vamos a ver más adelante para el estándar. El de estándar en realidad hace prescripciones, genera prescripciones, no genera recetas, que es un contenido con varias prescripciones internamente, así que ahí tuvimos que jugar un poco con algunos recursos. Pero es un documento que autoriza al farmacéutico el despacho de determinado medicamento a su paciente, al tiempo en el cual además, o al mismo tiempo en el cual ese mismo documento, o sea, un documento, le indica al médico, al dispensador, al despachador, al farmacéutico y también al paciente, el cómo esos medicamentos tienen que ser aplicados. Así que es un documento, y por las características del documento, obviamente tiene que tener algún carácter legal. El cómo se valida esa legalidad ya es un tema, es un tema que aquí no lo voy a mencionar porque de verdad es un tema, y solo puede ser emitido por clínico. Aquí sale médico, en realidad por clínicos. De repente sí, hay algunos que pueden prescribir y no necesariamente son médicos, pero lo que sí, quienes prescriben tienen que estar acreditados, por supuesto. La importancia de una receta es trascendente. Porque yo aquí puse, es uno de los documentos, posiblemente es el documento que más se genera a nivel salud. Voy a solamente, para el caso, dar un ejemplo. En Chile tenemos 20 millones de habitantes. El último censo no estuvo muy bien hecho, así que no estamos muy seguros cuántos somos, pero somos alrededor de 18 millones de chilenos, más todo lo que hemos recibido de inmigración, así que estamos por sobre los 20 millones de personas en Chile. Somos muy pequeños comparados con ustedes allá en Argentina, pero las consultas médicas al año están estimadas en 47 millones de consultas médicas. Y si uno piensa, no en prescripción, sino que en receta, por consulta en promedio, y no estamos considerando ni siquiera el hospitalizado, solamente estamos pensando aquellas que son consultas solicitadas, agendadas. Cada consulta genera en promedio 2 recetas. Por lo tanto, la cantidad de recetas que tenemos son cerca de los 100 millones solamente en consultas al año, lo cual lo hace un documento en extremo importante. Ya si uno piensa en documentos que son importantes, son todos los documentos que componen la historia de un paciente. Pero receta es un documento en extremo importante. Y eso, y por tanto de alto impacto, y esa fue una de las cosas que motivó al Ministerio de Salud en avanzar en torno a un proyecto que permitiría tener una receta electrónica que fuera ojalá universal. Las recetas han tenido históricamente problemas. Todos los que son clínicos las han vivido, los que son pacientes las han vivido, los que dispensan, los químicos farmacéuticos han vivido los problemas históricos de una receta, como por ejemplo el no ser legible por el dispensador. ¿Cuántas veces ha pasado que al dispensador le cuesta mucho entender, en caso de que esté escrita a mano alzada, la letra del médico? Errores de prescripción. Cuando las recetas, mientras las recetas sean hechas a mano, hoy día ha cambiado un poco en nuestros países eso, son más bien digitales, pero estudios indican que el 7% de las prescripciones hechas a mano alzada tienen un error de prescripción, lo cual es brutal, el impacto es muy alto. Además, existen errores de comprensión por parte del paciente de su receta. Si el paciente no está bien atento a lo que el médico le está indicando, cuando empieza a leer el cómo debe ser administrado el medicamento, corre riesgo de no comprender bien lo que está allí. Y si no consulta, podría ser que la adherencia a su tratamiento no sea la adecuada, producto de que no entendió bien las indicaciones contenidas en la receta. Y al mismo tiempo, todos lo sabemos, existen muchas facilidades para generar fraude. En Chile se ha combatido bastante el tema del fraude de la receta, pero aún así es súper simple hacer fraude con receta. Yo puedo ir, imprimir y ponerle un timbre y dispensar, perdón, y prescribir usando ella sin que haya mucha posibilidad de que me pillen en el corto plazo y puedo generar un montón de recetas. Por lo tanto, tenemos un problema. La receta tiene problemas históricos que tecnológicamente uno ve que pueden ser solucionados o resueltos.
La evolución histórica de las recetas o de las prescripciones en nivel mundial, no solamente en Chile, ustedes en Argentina están viviendo un caso similar, parte del papel, que ya lo conocemos todos, que ya poco se está viendo, cada vez se está viendo menos, y entra dentro de lo que se denomina la receta digital. Una receta digital no es lo mismo que una receta electrónica por su naturaleza. Una receta digital es llevar a un formato de computador lo que antes estaba en papel. No necesariamente es computable, un PDF es una receta digital, un Word es una receta digital, por supuesto que un PDF es una receta digital con mayor salvaguarda de seguridades, puede ser firmada, uno puede bloquear que se pueda modificar el contenido, pero sigue siendo una receta digitalizada, en la cual yo tengo ahí un papel y las posibilidades de hacer trabajo computable sobre ellas son bastante reducidas. Y la última tasa de evolución vendría a ser, no es la última, es la penúltima, vendría a ser la receta electrónica, que es aquella en la cual yo genero un documento desde múltiples fuentes de información y sobre ella compongo un documento que tiene una alta posibilidad de ser computable, validable y otros elementos más. ¿Cuál es el cuarto paso evolutivo? Es que esta receta electrónica sea ojalá universalizable, o sea, compartida a nivel de organización, de jurisdicción, ojalá a nivel de país, que es lo que estamos nosotros aquí en Chile actualmente. Aunque sea digital, aunque sea electrónica, aunque sea a mano y papel, la receta electrónica siguen teniendo problemas las recetas. Y esos problemas son, insisto, el comprender lo descrito. Una cosa es que yo pueda leerlo, otra cosa es que lo comprenda, que son ya dos cosas distintas. De hecho, lo mencionó Fernando cuando hizo la presentación de esta charla, el cómo abordo el problema de los acuerdos terminológicos, porque, vuelvo a repetir, si yo puedo leer, no necesariamente puedo comprender. Y si comprendo lo que está escrito, no necesariamente voy a comprender exactamente que aquel que escribió el documento. En salud, el paradigma ha cambiado un poquito, porque la regla dice, cuando yo escribo un documento, no sé, un documento histórico, la historia del paciente, o una prescripción farmacológica, o el documento que sea, el principio es que ese documento no lo estoy escribiendo como clínico para que yo lo vuelva a leer después, sino que lo estoy escribiendo como clínico para que un tercero pueda ocuparlo. Por lo tanto, tengo que garantizar, si estamos haciendo informáticamente esto, computable, tengo que garantizar que quien lo va a leer, quien va a hacer uso del documento, comprenda exactamente lo mismo que yo quise expresar. Y en la receta eso no siempre se cumple. Y finalmente, el segundo anexo de la problemática es que el formato en el cual, si lo hago universal, si la deseo comunicar, transmitir la receta, sea entendible por todos los sistemas que tienen que tomar esa receta, almacenarla y después compartirla para ser utilizada. Así que en realidad tenemos dos problemas. Tenemos que son los problemas clásicos a alto nivel de la interoperabilidad, que son el problema terminológico y son el problema del formato en el cual, o las reglas, en las cuales voy a hacer que los sistemas entre ellos puedan comunicar la información. Estoy obviando un montón de necesidades de basales, no los voy a tocar acá, pero los problemas de alto nivel de la interoperabilidad están relacionados con la terminología o con la semántica y con la sintaxis. Bueno, el problema terminológico, uno tiende a pensar, cuando es mal pensado, de que surge del hecho de cambiar la forma como las organizaciones o los sistemas que van a enviar la información conversen localmente. Y eso es un error. Si tengo dos sistemas que entre ellos deben cambiar la información y la información un sistema no comprende lo que el otro quiere indicarle como información, como dato, tengo un problema terminológico. Pero la solución de este problema terminológico no está relacionada con el hecho de cambiar la forma como otro sistema conversa internamente a otra organización. Es como si yo sentara en esta mesa, yo estoy aquí en una mesa larga hace día, si yo sentara en una mesa a conversar sobre un problema de ingeniería o de lo que sea, a múltiples actores. Y todos ellos hablan localmente idiomas distintos. La intención no es que ellos cuando vuelvan a su casa hablen el mismo idioma que hablaron acá, sino que aquí hablemos un idioma común. Así que el problema está entre medio de estos dos actores. Ese es el problema terminológico, el cambiar la forma como entre nosotros nos vamos a comunicar para poder hacer que el dato sea altamente utilizable y ojalá sin ambigüedades. Y en receta electrónica esto es fundamental, porque si no tenemos esa capacidad tenemos problemas para comprender lo que está escrito. Y el problema terminológico no solamente está relacionado con los datos particulares, sino que está relacionado con la forma como expresamos el conjunto de ellos, y el tema farmacéutico es un tremendo problema, porque no existe a nivel internacional, así bien descrita, una única forma como un fármaco podemos describirlo.
En Chile lo que se hizo fue que se creó una terminología farmacológica, una terminología farmacéutica, que hoy día el MinSal la tiene, es un bien público y se puede distribuir a todos los actores del ecosistema. Pero obviamente que ese es un paso que se tiene que dar según cada región en la medida que vayan avanzando en este camino. Y es un tema no menor, porque describir un fármaco es complejo, es muy complejo. No solamente por el tema de escribir el fármaco, sino que también describir la posología de este, o en la receta, el cómo es el dosaje y las recomendaciones para el uso de ese medicamento, y si queremos ir un poco más allá, el cómo los datos generales de el cómo se desarrolla una receta según las características legales que queramos. En Chile hay que identificar al paciente, hay que identificar a quién prescribe, la organización y una serie de cosas más que también tienen que estar en alguna medida altamente computables. Así que el problema terminológico no es menor, hay que resolverlo y hay que trabajar sobre él, y es mucho trabajo y se requiere de muchos expertos. Pero también hay que resolver el problema del contenido, teniendo en cuenta lo simple que un sistema de receta intercambiable tiene tres actores, que son el sistema prescriptor, el sistema de repositorio de la receta y aquel que va a dispensar. En estos tres actores tiene que existir un acuerdo del cómo vamos a comunicar esa información. Además del contenido, el cómo esa información la vamos a comunicar. Entonces, no es lo mismo que yo transmita esa información con estos parámetros en ese orden, independiente de lo terminológico, dejemos afuera el modelo de datos, o en este otro orden. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo para que eso sea comunicable según lo esperado y que todos los sistemas que estén operando en los diversos casos de uso del caso de receta de verdad puedan usar la información como es correspondiente? Y para eso se requiere avanzar en reglas de comunicación, en hacer un buen modelo de datos y en estandarizar. Y aquí es donde entran los estándares de HL7, en particular el camino que nosotros decidimos seguir, que es el camino de FHIR. Han sido muchos países a nivel mundial que ya han avanzado en torno a recetas electrónicas usando FHIR. Uno de los principales fue Reino Unido, Canadá, por tener un sistema muy robusto, Nueva Zelanda y Australia, que en FHIR son pioneros, ¿no es cierto? Ellos llevan la delantera. Bélgica tiene un sistema de receta muy robusto. España, Noruega, Estados Unidos. Yo sé que en Argentina, dado que ya tienen el core armado, están avanzando en torno a tener también de incluir, dado que ya tienen la base del core, el tema de receta. Y nosotros ya nos posicionamos en receta, por lo menos, a diferencia de ustedes, partimos al revés, partimos con receta y después con nuestro histórico. Así que ya somos parte del club, por lo menos. El proyecto en Chile tiene historia, no crean que fue de corto plazo, para nada ha sido de corto plazo. La historia incluso parte el año 2004, cuando en Chile se definió en el gobierno de turno una estrategia para lograr digitalizar el área de la salud. Y el año 2004 empiezan a aparecer en receta los primeros sistemas digitales. O sea, la historia es más o menos larga. Eran sistemas digitales que no tenían estándar, que estaban allí para ser usados, pero eso impulsó a que empezaran a aparecer las primeras normativas para poder hablar de recetas en el mundo digital. Por la contraparte tenemos un segundo elemento de temporalidad que está relacionado con la pandemia. La pandemia en Chile, bueno, en realidad en Latinoamérica, apareció no el año 2019, sino que apareció el año 2020. Nosotros tuvimos los primeros casos en marzo. Y de ahí en adelante, bueno, pasó lo que todos sabemos que pasó. Y la pandemia en el año 2020 nos obligó a impulsar algunos requerimientos tecnológicos con el objetivo de facilitar el acceso a los elementos de salud. Así que el segundo semestre del año 2020, Chile levantó la receta digital, que en realidad era sacarle foto a la receta de papel y poder enviarlo a través de una plataforma para que pudiera ser dispensada, eliminando de esa manera la posibilidad de que en cuarentena alguien tuviera que ir a hacer filas a las farmacias para sacar fármacos. Esto termina este año, se cierra, ya no sigue en curso, porque para cualquier experto esto retroceder 20 años, pero dada la pandemia era una necesidad. Pero calladito y soterrado por debajo de la mesa, se ha ido trabajando el tema de receta electrónica. Este proyecto data del año 2017, así con fuerza, es anterior, pero data con fuerza. Entre el año 2019 y el año 2020 se decidió que se transmitiera la información a través de HL7 FHIR. Ahí entramos nosotros como HL7 a colaborar con el Ministerio con el objetivo de que estas guías o que las recomendaciones de HL7 FHIR para este proyecto fueran lo más cercanas a lo que se deseaba y lo que esperaba el estándar como tal. Así que ya para el segundo semestre de este año se levantó la guía core, perdón, la guía de receta. Está levantada la guía de receta y se está piloteando. Se espera que para abril del próximo año ya haya un pilotaje con la normativa existente, que todavía no sale, ya existe mayor cantidad de pilotajes,
y nosotros como HL7 estamos tratando de impulsar, junto con el MinSal, ojalá que se suba, digamos, estamos esperando esa respuesta, el que desarrollemos una conectatón con los casos de uso de receta. En lo concreto, para salir de la pandemia, receta digital. Pero hay un proyecto de largo plazo, que es el de receta electrónica nacional, cuyas transacciones están basadas en HL7 File. Así que nosotros avanzamos desde lo papel a lo digital, a lo electrónico, ya con pilotaje en la actualidad, y en HL7 Fire, cuando llegamos a eso, nos pusimos ambiciosos, empezamos a meter un montón de cosas dentro de la juguera para sacar una receta que fuera contundente, y nosotros como HL7 junto con MinSal nos dimos cuenta de que, calmado, aquí hay recursos que estamos diseñando para receta que son de uso transversal. Lo necesita receta, como también lo requieren posiblemente otros casos de uso. Así que, a diferencia de ustedes que armaron su historial en base a su core AR, nosotros a través de receta nos dimos cuenta que teníamos ahí adentro un core CL. Así que levantamos 2 guías de implementación. Levantamos la guía de implementación de receta electrónica con los recursos necesarios para poder transportar o transmitir o transar prescripciones y poder consumirlas para dispensar. Y al mismo tiempo también de ahí salió la guía core chilena, que está bastante tendenciada para el proyecto de receta, pero era mejor sacarla que no hacer nada. Yo prefiero arriesgarme a sacar un producto que empuje el ecosistema antes de que tengamos nada y estemos dándole vueltas ahí si lo sacamos o no. Aquí, si no arriesgamos, no avanzamos. Así que tenemos 2 guías de implementación en la actualidad hechas en Chile desde HL7 y el MinSal. ¿Qué trabajamos para el proyecto específicamente con Fire? Los perfiles que ustedes ven acá. Trabajamos el Medication Request para la prescripción, el Medication Dispense para la dispensación. Como nos gusta hacer recetas, hay que meter prescripciones dentro de un bloque completo, así que ocupamos ahí el Request Group como recurso que perfilamos, y especificamos el prescriptor y el dispensador desde el recurso de organización de la core. Tuvimos que generar algunas extensiones para nuestro caso específico. Por ejemplo, en Chile es por ley que cuando un médico prescribe, cuando un clínico prescribe, tiene que prescribir el medicamento genérico, pero podría agregar el producto comercial, podría hacerlo. Y eso no está dentro del perfil, el perfil de prescripción o el Medication Request no tiene adentro el producto comercial, solamente tiene un medicamento con cardinalidad 1. Luego tuvimos que agregar una extensión para que se pudiese implementar el producto comercial. Todo basado en el terminológico, como ya les expliqué, que ya existe en Chile. Existe una terminología de fármaco que está disponible para poder usarla. Y al mismo tiempo tuvimos que levantar todas las terminologías que fueran necesarias, que al final nos dimos cuenta que eran propias de la core, de la guía core por lo menos. Así que tenemos estas 2 guías de implementación. Me quedan todavía 3 minutos y medio, así que voy a mostrar rápidamente la de receta. Ahí se debería estar viendo el browser. Si no se ve, me avisa Fernando, creo que se debería estar viendo el browser. Aquí está la guía de implementación de receta, con todos los objetivos. Es parecida a la guía core de ustedes. Están los objetivos descritos acá, están los casos de uso. Para que se vean, son 3 en particular: prescripción, dispensación y cambio de estado de prescripciones. ¿Se ve, Fernando, la guía? Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Súper, Y gracias. tranquilo, mostrarla en detalle, no hay problema. Puedes Ya. ocupar 5 minutos Por si más. acaso hay preguntas, para no comerme el tiempo en las preguntas. Aquí tenemos los casos de uso. Como les dije, en realidad describimos 3 casos de uso: prescripción, dispensación y cambio de estado. Algunas recetas están, cuando son recetas, por ejemplo, como que la receta queda en el dispensador, obviamente hay que cambiar el estado de la prescripción para que no vuelva a pedirla el paciente. Así que tenemos también un cambio de estado como caso de uso, que es parte de la prescripción o la dispensación como tal. Tenemos aquí el resumen de los artefactos. ¿Qué artefactos se desarrollaron? 3 perfiles: dispensación, receta y prescripción. Se desarrolló la extensión de producto comercial y los ejemplos. La terminología no está, porque la terminología depende de la TFC, que es el Servicio Terminológico de Fármaco, y los co-system y value set son los de la core. Así que en realidad están vinculados directamente con ella. Aquí está la descripción de cada perfil individual. En la prescripción hicimos todo el trabajo de perfilarlo a nivel local. Ahí sí. Aquí está nuestra descripción con todo lo que son más support. Nos dimos la lata, o en realidad esto es harto trabajo, de traducir todo aquello que era conjunto mínimo de datos. Para nuestro caso sí que hicimos toda la traducción, lo cual es harto trabajo, pero obviamente que lo que no consideramos como parte del perfil local, no lo dejamos traducido, obvio, no íbamos a dar el tiempo para todo eso. Y con todos los bindings terminológicos que había que
contener dentro de esto. Aquí tenemos que trabajar porque, por ejemplo, este patrón de binding tecnológico no está linkeado. Entonces, hay todavía ahí una brecha que seguir avanzando para lograr hacerla robusta, pero está completamente desarrollada para poder usarla. Le falta ese último paso computacional que deberíamos hacerlo durante este mes. Y el set de ejemplos para cada uno de los, aquí en este caso estoy el de descripción. Aquí está el set de ejemplos, que tenemos 2. También vamos a irlos robusteciendo. Este es un trabajo que hacemos con MinSal. Este es un proyecto del MinSal en particular. Así que tenemos un ejemplo con su JSON o su XML o lo que sea. ¿Ya? Así que también tenemos los ejemplos diferenciados. Entendemos nosotros que para poder desarrollar, el desarrollador no puede basarse en ejemplos, pero pucha que ayudan los ejemplos. Así que hemos estado trabajando en tener un montón de ejemplos disponibles. Eso Es por lo una primero parte, que preguntan los desarrolladores. me imagino. Sí. Bueno, tenemos abierto el MinSal, abrió un canal para consultas en todo caso para los desarrolladores, y aquí me imagino que van a haber preguntas también de los desarrolladores. Nuestra guía core es un poco más humilde que la de ustedes, porque partimos al revés, nosotros partimos con recetas y ahí sacamos la core. Así que tenemos algo parecido, pero la diferencia con ustedes es que nosotros la decidimos rápidamente llevar a balotaje. ¿Ya? Un poco porque queremos sentar la presencia de que hay un compromiso de HL7 con el ecosistema, con el Estado de Chile también, para este tipo de proyectos. Así que está en proceso de balotaje, el proceso está descrito en esta lengüetita que tenemos acá. Si el 60% de quienes revisan la guía y la someten al balotaje, votan el balotaje, la aprueba, entonces esta guía quedaría en STU, en prueba por un tiempo, básicamente en los casos de uso del MinSal o quien quiera. Los perfiles que desarrollamos para bueno, aquí están todos los artefactos. Los perfiles que desarrollamos, aquí son muchos más, por supuesto. Tenemos el del paciente, el mismo caso que el anterior. El prestador, la especialidad, la organización, el medicamento, la localización del bundle. Es una guía que está tendenciada para recetas, así que posiblemente hay que evolucionarla. Y aquí sí tenemos extensiones y value set desarrollados. También hay que robustezarlo, nos falta también esa parte. Y tenemos hartos ejemplos desarrollados también para hacer uso. Como está en proceso de balotaje, no solamente queremos que la voten, también queremos que la revisen. Entonces, si uno quiere revisar la guía, la hicimos dentro de la misma guía. Si, por ejemplo, a alguien no le gusta esta redacción, por poner un ejemplo, aquí uno puede hacer una sugerencia y puede decir, mira, la verdad es que esta parte de la guía en particular a mí no me gusta. Así que uno lo envía y eso llega finalmente a un repositorio en el cual tenemos todas estas recomendaciones y tendremos que después implementarlas. Así que esas son las 2 guías en particular que tenemos desarrolladas a la fecha. Para cerrar, pasamos la hora 2 minutos para las preguntas. Para cerrar, ¿dónde nos dolió? No tenemos un servidor Fire a nivel del Estado todavía. Y eso duele, por supuesto, duele mucho. ¿Se puede hacer sin un servidor Fire? Sí. Pero que se simplifican las cosas con un servidor y la potencia del proyecto cambia, por supuesto que sí. Tenemos todavía, como les comenté, algunas deudas que desarrollar con los co-systems y los value set en particular, y tenemos deudas con el capital humano. Nos falta todavía generar mucho más fuerza de capital humano para empujar estos proyectos como corresponde. El no tener un servidor Fire ha obligado a MinSal a hacer un desarrollo de mucho esfuerzo y muy honesto para lograr simular un servidor Fire detrás, o la respuesta de un servidor Fire, y estaría funcionando. Lo más notable es que funciona, pero obviamente que sería distinto si tuviésemos un servidor Fire. Y nos falta trabajar fuertemente, se me cruzó el cartel aquí, el tema de la gestión del cambio. Tenemos que ser mucho más inteligentes en hacer mejor gestión del cambio para este tipo de proyectos de tanto impacto. Próximos pasos para cerrar, esta es la última. Para el MinSal, voy a ver si puedo sacar este cartelito que está molestando, lo llevo arriba. Para el proyecto como tal, tiene que salir la norma nacional, por supuesto. Se tiene que pilotear ya a nivel masivo. Hay que terminar de desarrollar las APIs y se tiene que avanzar en torno a la implementación nacional. Para nosotros como HL7 Chile, tenemos que todavía avanzar a mejorar las guías de implementación. De hecho, una vez que saca la normativa, queremos balotear también la guía de receta, y es importante que lo hagamos. Tenemos que complementar mucho mejor la guía de receta con la guía core, dado que son computables, hay que aprovechar que está la core. Bueno, hay que balotearla, tenemos que avanzar, hacer la conectatón, tenemos todas las ganas ahí, de hecho le estamos pidiendo ayuda a ustedes ahí, yo le ya con Diego para que nos den recomendaciones de cómo hacer una conectatón, no tenemos la experiencia que tienen ustedes, y vamos a seguir acompañando este proyecto todo lo que sea necesario. Muchas gracias.
Buenísimo, muchas gracias, César. Tenemos un par de preguntas cortitas. Digamos, uno, entendido que en Chile existen diferentes sistemas de gestión de pacientes en distintos centros de salud. ¿La idea es interpelar entre esos sistemas? Bueno, efectivamente tenemos un problema no menor porque en realidad todavía no tenemos un sistema que logre integrar de manera interoperable los registros clínicos electrónicos. De hecho, los médicos en Chile se vuelven locos habiendo 5 pantallas distintas para hacer 5 cosas distintas. Si tuviésemos, y eso es que avanzar, si tuviésemos un sistema unificado de historia clínica, podríamos obviamente enganchar entonces el sistema de receta dentro de ese sistema. Por hoy, lo que habría que hacerse es que cada uno de los GIS, estamos hablando de hospitales, tiene que integrar el sistema de receta internamente para poder evitar que el médico o médica abra otra pantalla más dentro de las miles que tiene que reportar. Pero todavía eso no está a la vista, tenemos que avanzar mucho en integración nacional. Claro. Otra pregunta de Mario es si es para el sector público. Bueno, aquí yo voy a responder, pero la gente del MinSal, que creo que darle la charla de esto mismo, desde el punto de vista de MinSal, me voy a cortar la cabeza, pero igual lo voy a responder. Entiendo que el proyecto es nacional. Eso quiere decir que deberían entrar públicos y privados acá. Porque además, mi visión, Chile tiene un sistema que es mixto de salud. Eso quiere decir que los pacientes van de un lado a otro, del sistema de atención público al privado, así como que quien se cambia de chaleco el día lunes. Y eso hace que los sistemas tienen que estar relacionados o intercambiar información entre uno y otro. El tema de receta además es simple de que el público y el privado entren, a diferencia de la historia, que es más complejo por un tema legal. Pero en el tema de recetas es simple que entren los dos. Entiendo que aquí entrarían tanto los públicos como los privados. Y la última es qué futuro le ves al, digamos, como pasa en muchos países de Latinoamérica, digamos, cambian el gobierno y cambian todos los proyectos, digamos. Yo cuando hice referencia al mío tuve suerte que cambió el gobierno y los proyectos siguieron. ¿Qué futuro le ves a este? Una de las razones, voy a contar una incidencia, una de las razones para poder impulsar el hacer una conectatoria en abril, el cambio de mando en Chile es en marzo. Una de las razones por las cuales queremos hacer una conectatón a principios de abril es precisamente dar una señal de que los técnicos siguen proyectos que son de alto impacto. La industria está súper comprometida y la gente del MinSal hoy día, los técnicos, digamos, incluso a nivel político, están súper comprometidos con el proyecto. Es un proyecto de carro de impulso de cosas en Chile. Así que si sentamos las bases de una conectatón a principios del próximo año, en alguna medida de darle continuidad al proyecto. Y eso es lo que nosotros queremos. Puede pasar muchas cosas, más estamos con cambio de constitución, qué sé yo, capaz que hay que cambiar las jurisdicciones a nivel local por el proyecto, no lo sé, pero en definitiva la idea es que eso no pase. Y yo veo muy buen ánimo de que eso no va a pasar. Yo estoy hoy día hoy día, mañana tal vez no, pero hoy día soy optimista, así que no, esto va a continuar hasta el año 2024, cuando tengamos el 80% del sistema subido arriba del proyecto.